Hola a todos, buenas tardes. Hoy nos toca hablar de un tema diferente dentro de lo que hemos hecho en el canal, pero verán que ligado a lo que hacemos en el canal, y es el tema de las selfies. Se supone que la primera selfie se tomó en el año 1895. No pareció nada interesante, sino un experimento. En 1980, un japonés inventó el selfie stick, pero fue un rotundo fracaso, hasta el año 2015 por ahí, que se convirtió en un gran éxito. Es la primera vez que un invento tarda tanto en pasar del fracaso al éxito, y hoy parece que no podemos detenernos en esto de las selfies. Así que el tema de hoy, y los invito a reaccionar, es ¿qué es esto de fotografiarse a uno mismo? ¿Es retrato? ¿Es arte? ¿Es una expresión? ¿Es una manera de comunicarse? ¿Es una adicción? ¿Qué es? Entonces, pues los escucho. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar con lo que es simplemente un punto de vista muy personal sobre este fenómeno de las selfies, ¿no? Para mí, el fenómeno de las selfies es una deformación de, digamos, algún componente de la personalidad. Y en esto nos va a ayudar mucho Joaquín, porque yo no soy especialista, pero es que la selfie está en este momento dando la posibilidad a las personas de proyectar una imagen de sí mismas, ¿no? O sea, de controlar esa imagen. Claro que las personas siempre podemos controlar qué mostramos de nuestra personalidad para obtener una cierta impresión de los demás, pero más que nunca eso está sometido a una reflexión previa e incluso a una producción, ¿no?, de esta imagen. Yo quisiera, si me lo permiten, leer rápidamente una cita de un artículo que escribí hace tiempo sobre el marketing político, pero me parece que aplica muy bien para las selfies. Y comienzo. Benito Mussolini se autonombraba il duce, es decir, el guía. El verbo latino ducere, guiar, se encuentra en la raíz etimológica de seducir. La seducción, entendida como el acto de persuadir a alguien para que, generalmente a partir de la mentira o el engaño, modifique su comportamiento u opiniones, en este caso políticas, es la principal herramienta de los mercadólogos que desarrollan la mercadotecnia política y con esta buscan guiar las preferencias del electorado mediante la creación de imágenes. Obviamente estoy aquí hablando de marketing político, pero ahora entro a explicar y a aterrizar con respecto a las selfies. Nuestro tiempo se caracteriza por albergar sociedades que huyen de la realidad y muestran una marcada preferencia por las imágenes. No las imágenes que son copia fiel de la realidad y que se producían en el pasado, sino las imágenes que la enmascaran, que la hacen más hermosa. Es común ver en las redes sociales millones de selfies alteradas por filtros que hacen bellos los rostros capturados por la cámara, con ojos visiblemente más grandes, con contornos afilados o con colores del paisaje que no corresponden a los reales. Esas imágenes han sido producidas con la intención de comunicar ciertos mensajes, de persuadir y finalmente de seducir. Las imágenes que hoy se producen captan personajes que adoptan poses y han sido producidas en contextos que buscan hacernos cambiar de opinión y actitud con respecto a las personas que ahí aparecen. Al pasar por esa producción de la imagen, un joven humilde puede hacerse pasar por heredero de una gran fortuna. Una mujer de cierta edad puede rejuvenecer considerablemente, o un político puede parecer el indicado para dirigir el destino de una sociedad, aunque no lo sea. Desafortunadamente, esas imágenes instrumentalizadas solo son reales en un espacio virtual y serán aniquiladas por el peso de la realidad en el momento de su encuentro. Igual que los fantasmas desaparecen al amanecer, también las fantasmagorías desaparecen en el umbral de lo real, afirma Clement Rosset. Los expertos de la mercadotecnia pueden seducir al electorado, pero no pueden sostener la falsedad de las imágenes que crean por mucho tiempo.
Benito Mussolini tuvo la capacidad de seducir a la sociedad italiana, pero no pudo evitar que Curcio Malaparte diera cuenta de su realidad, de su verdadera apariencia y de sus comportamientos enfermizos en la obra Mus, el gran imbécil. Es decir, yo considero que estas selfies están teniendo cada vez más esta función de engañar, ¿no? Y así manipular la opinión que los demás tienen de nosotros. Eso es lo que yo diría en principio. Ahora, yo me iría también por un asunto interesante, o sea, sí coincido contigo. Primero, yo diferenciaría mucho a la selfie del autorretrato. O sea, que el autorretrato sí es un arte. Hay un artista muy interesante mexicano, que debe ser como del año 1930 por ahí, el señor Bustos, Luis Bustos, me parece, que era nevero. Y el señor, o sea, está considerado, fíjate, como retrato psicológico por captar la personalidad de las personas que tenía alrededor. Él vivió, nació y murió en su pueblo, en una comunidad muy pequeña, nunca salió de ahí, pero su interés por retratar el ánimo, el espíritu de las personas está ahí. Y siento que eso tiene una diferencia radical muy importante con la selfie, porque la selfie depende del dispositivo, si se le ponen filtros o no se le ponen filtros, realmente es algo que está destinado para compartirse en redes sociales. Y al compartirse en redes sociales es como una captura de estoy aquí, estoy haciendo esto o simplemente véanme, ¿no? Que son como autoafirmaciones. Entonces se le separa mucho del arte del retrato por esa simple razón. Hay un dato, porque ustedes ya saben que a mí me interesan esto de salud mental, que sí se ha hablado de dismorfia vinculada a las selfies. Dismorfia es esta enfermedad que algunas personas llegan a padecer en las que su apariencia nunca les parece aceptable. Y son personas que son susceptibles a hacer mucha modificación de su cuerpo. Tienden a ver, por ejemplo, si sienten que su nariz es muy grande, siempre la van a ver inmensa y yo creo que podemos identificar muchos ejemplos, ¿no? Y son personas que paradójicamente sí suelen recurrir a cirugía estética y la cirugía estética va como exagerando todo esto y la persona nunca se acaba de sentir tranquila. Entonces dicen que sí hay una dismorfia muy vinculada a la selfie, porque expones tu rostro y al exponer tu rostro y ver la fotografía empiezas a decir, no, esto no me gusta de mí. A temprana edad, por ejemplo, es muy común que entonces estén los chavos expuestos a muchos comentarios que van como directo hacia la autoestima y hacia toda esa parte, y eso es lo que motiva los dichosos filtros, que la imagen tal cual a veces les toca que les hagan bullying a través de mensajitos y todo, y entonces como que incrementa la inseguridad con respecto a su imagen. Entonces, habiendo dicho esto, sí creo que eh, hay un riesgo importante cuando se crece con esta idea de uno soy el yo real y otro es el yo avatar que está presentado en las redes sociales. Fue, fue los lacanianos los primeros en publicar estos estudios donde se habla del fenómeno espejo. ¿Cuál es el fenómeno espejo? Dicen que todos los seres humanos primero tenemos poca conciencia de nuestra corporeidad, ¿no? O sea, si tú lo notas en los niños pequeños, todo el aprender a caminar, el controlar sus bracitos, piernitas, etcétera, les cuesta. Cuando los ponen frente a un espejo, como que empiezan a jugar con esa imagen. Y poco después entienden, este soy yo. Hay muchos experimentos, porque en la naturaleza hay seres vivos que sí se identifican en su reflejo y seres que no se identifican en su reflejo. Y en los perros se podrán dar cuenta, hay perros que reconocen su reflejo y perros que no reconocen su reflejo. Entonces, este fenómeno de irte reconociendo, cuando está siendo, ahora sí que el celular, el famosísimo Black Mirror, entonces ese fenómeno espejo, pero tu espejo te está haciendo una realidad modificada y una realidad expuesta ya no a tu entorno cercano, a tus amigos, a tu familia,
sino a audiencias mucho mayores, encarna un riesgo muy importante. Entonces, sí se han detectado casos muy importantes. Hay otros casos en que la selfie es también un motivo de presumir, ¿no? ¿Quién toma una selfie más arriesgada, a una mayor altura, pegada a un edificio que no sé qué, y hay muertes relacionadas a esto. O sea, hay quien tratando de tomar la selfie más dramática, a miles de metros, chin, se cayó. Entonces, 170 personas muertas, o sea, según en noviembre del año pasado, Joaquín, justo ese tema que estás retomando, o sea, más de 370 personas muertas en 13 años por estas selfies arriesgadas. Perdón, era nada más para... No, qué bueno, es que sí. Entonces, lo puedes ver como riesgo para la salud mental, riesgo para la salud física, riesgo también para la seguridad, porque también hay muchos perfiles, sobre todo los que son más psicopáticos, que detectan quiénes son las personas como más inseguras de sí mismas, y son a las personas que abordan primero, ¿no? Con mensajes, y no, y acaban esas personas a veces en trata de personas, en delitos mayores. Entonces, involucra todo eso, pero también, y esto lo hablamos cuando hablábamos de nuestro famoso video Generación de Cristal y en universidades, pues también es la moneda de cambio para relacionarse hoy día. Y por Es como ejemplo, una prueba de vida, ¿no? Para algunos. y por ejemplo, Joaquín, ahora que decías, ¿cuál era el término? Se me olvidó en este momento. La dismorfia. Dismorfia, exacto. Por ejemplo, hay selfies, de hecho la propia definición de selfie es esa, ¿no? Justo. Es como un autorretrato, lo llaman así, o una fotografía tomada por un celular o una computadora, etcétera, para subirla a redes sociales. ¿Existe una selfie que no sea compartida? ¿Tendría el mismo valor de selfie o qué es eso? Alguien que, por ejemplo, no comparte sus selfies. Ni las va a compartir nunca. Yo ¿Cuál creo es? que, o sea, O sea, lo que voy con hay quien, esto, sí, hay quien se ha sacado definiciones y sí dice que la selfie como que por definición tendría que ser compartida, pero en la exacto, hipótesis que tú dices, pues sí también cuenta como selfie. Yo diría, o sea, en mi opinión, aunque en esa definición diga que no, pero en mi opinión sería que sí, pero eso te indicaría que entonces la persona está experimentando mucha inseguridad, porque la está tomando por alguna razón, pero no la está compartiendo. Entonces la toma, supuestamente la observa, que a lo mejor eso te vincularía con un caso que les voy a poner acá, de un chavo que se tomaba como 2000 selfies al día y en todas encontraba un defecto. Y como encontraba un defecto, no, y entonces se le iba el día en eso. Entonces es un chavo, es un caso emblemático, me parece que ocurrió en Inglaterra, y su tratamiento fue muy interesante porque sí estaba experimentando una ansiedad social muy alta. No sé si las compartía o no las compartía, yo me imagino que no porque eran demasiadas, pero sí le pasaba esto, que las tomaba y las tomaba y las tomaba y ninguna era satisfactoria. ok. Ahora, Se me preguntaba si la selfie tendría que tener como una característica, justo el ser compartida, ¿no? Porque ahí ahora, viene lo que dice Alberto. Si es para compartir, es la imagen que quiero presentar ante los demás de mí mismo. ahí, miren, yo quisiera comentar ahí un par de cosas. O sea, está el caso del pintor Cuevas, ¿no? Que es conocido que diario se toma una fotografía. Desde muy joven lo hizo y tengo entendido que hasta muy avanzada edad, o no sé si hasta los últimos días de su vida, ¿no? Pero ahí no tenía la intención de compartirlas, sino él mismo llevar un archivo, ¿no? Digo, podríamos intentar ahí psicoanalizar por qué se tomaba la fotografía diaria, ¿no? Quería también comentar esta cuestión que decía Grecia de las muertes. Eso corresponde a un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, y realizaron todo un estudio y tienen cuantificadas las muertes y las diversas causas por selfies, ¿no? O sea, cuántos ahogados, cuántos caídos de alturas, cuántos por armas de fuego, cuántos por electrocución, etcétera, ¿no? Eh, pero a ver, esto que decía Joaquín, ¿no? De si hay que diferenciar del autorretrato, porque el autorretrato
muestra la imperfección humana, ¿no? O sea, incluido la imperfección llega a ser parte de la estética del autorretrato, ¿no? Ahora, a mí me parece que las imágenes, estas selfies producidas, terminan con, digamos, una característica que tenía la fotografía antes de esto, ¿no? Que es el poder tenerla como herramienta de análisis social, ¿no? O sea, cuando tú ves un auto en la calle y te recargas en él y te tomas la selfie, ¿qué estás queriendo decir? O sea, nadie va a decir, mira, se recargó en un auto que encontró y que le pareció bonito. O sea, lo que me parece que las personas están queriendo decir es, mira qué auto tan bonito tiene, mira sus capacidades económicas, ¿no? Y entonces, someterse, en algún sentido, degradarse a una especie como de mercancía, ¿no? O sea, mira, porque Alberto tiene estas capacidades económicas, pues entonces es una gran persona, es exitoso, hay que amarlo, qué sé yo, pues, ¿no? O sea, yo veo esto así con muchas aristas, pero todas ellas en contra del bienestar social, incluso el bienestar propio, ¿no? En términos mentales, no lo sé. Ahí, Ahora bueno, ahí vas, yo Paola, nada más vas. quisiera comentar, por ejemplo, a mí, yo siempre trato de verle el lado como positivo a nivel individual. Por ejemplo, creo que también puede ser la selfie un acto como de identificación y de apropiación y de control de lo que tú quieres presentar. Por ejemplo, esto que dices es muy interesante porque estás mostrando como el lado negativo, pero creo que también podríamos pensar que se ha democratizado o se ha difundido estas herramientas de autorrepresentación. Porque digo, en la Nueva España, por ejemplo, vemos los retratos, solamente los ricos podrían, no sé, ponerse a posar y demás, y todo se parece, es lo mismo, el mismo tipo de estética, y actualmente, ahora todos tenemos la capacidad, todos los que tengamos un celular, podemos representarnos como se nos pegue la gana, ricos, pobres, guapos. Entonces también es interesante, aunque nos parece una degradación, también podrías pensarlo como una democratización de la representación virtual de la persona. Y creo que también tiene ese lado como positivo de visibilizar otros tipos de piel, otras formas de cuerpo, imperfecciones, etcétera, ¿no? Entonces también creo que no todo necesariamente tiene que ser negativo, porque justamente este fenómeno del que hablaba Joaquín, la dismorfia, eso no es algo nuevo, ¿no? Quizá haya cambiado como las formas, haya puntos más altos, pero siempre ha estado ahí, o sea, nunca nos hemos sentido cómodos con lo que éramos. Incluso esto que decías de los retratos o los autorretratos de los artistas, sí hay una capa como de arte o de intención o de proyecto o una cosa más profunda, pero yo me iría quizá una idea como muy básica del ser humano, las dos son narcisistas, o sea, nos mueve el narcisismo, realmente, ¿no? Tanto al pintarnos, no sé, Van Gogh es un narcisista que se pintó 20 veces, hizo 40 autorretratos, qué sé yo, igual que el cuate que se está sacando la selfie con el coche, ¿no? Entonces, a mí no me parece algo tan terrible, más bien me parece que se ha democratizado esta forma de presentarnos a nosotros mismos. Y a mí se me hace interesante que incluso en términos de cirugía plástica, ya no necesitas operarte o ya no necesitas tener los recursos para operarte para cambiarte la cara. Simplemente vemos estos videos se llaman como de esculpirte la cara con maquillaje, y todo el mundo se puede transformar, ¿no? Entonces también tiene esta cosa de, bueno, no solamente los ricos tienen los recursos para cambiarse la cara, cambiarse el color de los ojos. O sea, creo que es mucho más complejo y no todo negativo, ¿no? Es como el puntito que yo quisiera señalar. No, claro, Perdón, Joaquín. no, vas. Yo quisiera ahí polemizar un poquito con Paola, si me lo permite, porque, claro, o sea, entiendo esa posibilidad de democratizar la posibilidad de representarte como tú mejor lo quieras hacer, ¿no? Pero está esta cuestión de hasta qué grado esas representaciones deseadas de las personas coinciden, ¿no? Con los parámetros de belleza que te imponen, a ver, pues quienes dictan estos parámetros de belleza. No sé si son las casas de moda
las casas de maquillaje, etcétera, ¿no? O sea, Kardashian. si alguien dijera en un momento dado, o sea, a ver, voy a poner ejemplos planos, tal vez absurdos, pero si alguien dijera, a ver, me voy a hacer una selfie con la piel azul, ¿no? Y listo, puta, pues me puedo representar como yo quiero. Pero el tema es que de repente ves a los morenitos, ¿no? Que se representan así como blancos, ¿no? Etcétera. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando, no? O sea, igual alguien... Hay un filtro Kylie Jenner, ¿eh? Sí, pues, o sea, en fin, Pero, por eso me ejemplo, pregunto, ¿no? pero la realidad, o sea, en la realidad a mí no se me hace tan grave porque vemos mucha gente decolorarse el cabello. Por ejemplo, en México es clarísimo, las mujeres son sumamente morenas o morenitas o que simplemente no tienen el cabello rubio y esta obsesión con el cabello rubio. O sea, digo, Ahí está no veo Celia como tanta Cruz, la ¿no? diferencia, o sea, no veo como esa, por qué es más terrible hacerlo virtualmente que hacerlo en la realidad? Se me hace como más impactante que lo normalicemos, ¿no? El quitarse el cabello de rubio, el usar ciertas cosas, no sé. Es que a lo que A mí, voy, y además, yo te preguntaría, Alberto, ¿cuándo ha habido otros parámetros que no sean como los establecidos por alguien más, ¿no? Por ejemplo, el occidental, el modelo de belleza occidental. ¿Cuándo ha sido distinto? Yo creo que aquí el claro, tema, perdón que me es que meta en esta discusión, yo creo que ahí no sé, Joaquín, si estás de acuerdo conmigo, el tema, o sea, concuerdo con Paola en el sentido de, mientras lo tomes como un juego, creo que está súper divertido, mientras lo tomes como un juego, ¿no? Y yo creo que sí hay gente que lo toma como juego, ¿no? El problema ya viene, como dice Joaquín, es cuando ya te la crees y ya tienes como hasta problemas serios, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Ahí ya cuando ya te ocupa más de la mitad de tu día para tomarte una selfie, o cuando ya haces, quizá es lo que dice Alberto, ¿no? O cuando ya de plano te desvives o mueres por una foto, en el intento de sacarte una foto, creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con el sentido que le des a la selfie, ¿no? O sea, si lo das para jugar, pues, ¿por qué no? Usas un filtro ahí de conejo, yo qué sé, y te diviertes. Pero mientras estés, ahí tiene que ver con la constitución de la identidad de la que nos hablaba Joaquín, ¿no? Incluso cuando eres adolescente, cuando eres niño, les aseguro que ustedes o yo eh, podemos usar filtros de repente para jugar y te cagas de la risa y no pasa de ahí, no pasa de ahí. El problema viene cuando estás ante chavitos que apenas están conformando su identidad, yo qué sé, y entonces, como dice Joaquín, ¿no? Casos que ya sabemos, ¿no? Que de estas personas que se están muriendo a diario, ¿no? Turistas, no turistas, que entonces ya preparan toda una parafernalia para poder tener una selfie y en una de esas hasta mueres en el intento, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y que el problema es que cada vez están siendo más las personas que sí están eh, leí una nota por ahí, ¿no? Del país, ¿no? Selfies como problema ya de salud pública, ¿no? Ese creo que es el problema. Perdón, Grecia. No, no, Es no. que, mira, por ejemplo, ahí me entra como dudas como concretas. ¿Qué tanto, o sea, el número de muertos por tomarse selfies, sería muy interesante compararlo con la gente que ha desarrollado problemas muy serios de salud por desórdenes alimenticios, por las imágenes que ven en la televisión, o sea, por otros estándares de belleza, o todas las operaciones estéticas que han salido mal. O sea, yo creo que ahí los números han de ser mucho más grandes, los de los desórdenes alimenticios que empezaron justamente con la televisión por cable en los 90s, que los de ahora con las selfies. Ahí sí no sé cuál sería la La variante, o sea, proporción, sería ¿no? muy importante el cambio. Mira, es difícil tener esa estadística, pero hay una que sí está muy interesante, o sea, una que tiene profundidad, o sea, sí correlaciona directamente el boom de las selfies con el aumento de cirugía estética antes de los 30 años de edad. Esa sí está bien correlacionada. Ahora, yo también estoy de acuerdo contigo, Pa. O sea, en el lado positivo, efectivamente, el retrato fue un gran privilegio del pasado, ¿no? O sea, el artista para que invirtiera tiempo, o sea, no era cualquier persona. Y lo de los filtros también ya lleva muchísimo tiempo. Hubo una artista que se hizo así multimillonaria porque esa sí fue la inventora de los filtros. Ella hacía retrato al pastel, pero pues te mejoraba, ¿no? Ahí
el asunto, se hizo multimillonaria, fue la artista que más vendió en su época, y estoy hablando de los 1700, ¿no? Ya todavía le tocó, creo que todavía parte de barroco, pero pues de este señor Holbein, ¿no? O sea, que hizo el retrato de una de las esposas de Enrique VIII, y pues se le pasaron los filtros y ya que le llegó, así de, ya sabes, lo que esperas versus lo que te llega, ya Enrique VIII dijo, no man, o sea, el retrato estaba bien bonita, ya aquí no. Entonces, sí existen estas cosas desde hace mucho, sí lo democratiza hasta cierto punto, pero a mí, o sea, a mí que me gusta el sospechosismo, o sea, yo me doy cuenta cómo las tecnologías de los teléfonos están hechas para que hagas cada vez más selfie. Y si tienes el Face ID, o sea, todo es así como tu rostro, mostrar, y sí te motiva eso, la aplicación, de hecho te lo va pidiendo. Ah, vemos que no has publicado. Y para los sistemas de inteligencia artificial sí es muy importante ir manteniendo un registro de nuestro rostro y de nuestras modificaciones para justamente identificarnos. Entonces, por ese lado, sí yo le veo, digamos que lo perverso dentro de la industria. Aunque por otro lado, pues sí, todas estas cosas nos permitieron, o sea, ¿cuántas familias nunca pudieron tener un retrato? Porque era de verdad un gran privilegio, o sea, hasta en la época de la fotografía, ya no digas del artista de caballete, o sea, de la fotografía, que el artista pudiera hacer un retrato de familia, pues cobraba las perlas. Entonces, todo esto sí nos permite documentar nuestra vida de cierta manera, compartir lo que hacemos de manera más fácil, nos permite jugar, nos permite ser, o sea, nos permite muchas cosas que están padres, pero también está lo otro, y siento que mayoritariamente sí están siendo no beneficiosas, creo. A ver, Grecia. Pues ya lo mencioné, o sea, creo que el tema de hoy con lo que cerramos, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque siempre quedan abiertas las discusiones. Me parece que, en efecto, o sea, las selfies como pensadas como autorretrato, pues efectivamente, no tienen, yo creo que hasta son divertidas, ¿no? Y hasta usar filtros, ¿no? De repente también puede llegar a ser muy divertido. Y una forma de democratización, como bien dice Paola, ¿no? Con respecto a quién podía ser retratado antes, ¿no? Y bueno, y que ni siquiera era autorretrato, ¿no? Propiamente, era el retrato, no el autorretrato. Creo que eso es como lo interesante, ¿no? Por ejemplo, corríjanme, ¿no? El autorretrato era más bien como de el pintor que me va a hacer un retrato a mí, no que yo mismo me hiciera el autorretrato, ¿no? Como tal, ahora por la tecnología y lo que sea, podemos tal cual hacernos una autofoto, ¿no? Entonces, creo que ahí también la definición sobre que me hagas un retrato, es decir, que tú me tomes una foto a mí, quiero una foto de mí mismo, creo que sí cambia hasta el concepto, ¿no? De yo misma manipulo la situación para que salga con el perfil exacto que yo quiero, porque pues además quiero que mi cara salga de tal manera o que bajo este ángulo la luz me pegue mejor, etcétera, ¿no? Digamos que hay una especie de control. Entonces, el problema no es ese, ¿no? Insisto, creo que el problema más bien tiene que ver con la identidad, ¿no? O qué estás apostando en la selfie, ¿no? ¿Para qué quieres la selfie? Yo creo que ese es el sentido de la reflexión en esta charla, ¿no? ¿Para qué quieres la selfie? Por eso le preguntaba yo insistentemente a Joaquín si efectivamente la definición es para compartirla en las redes sociales o si queda para ti. No en una onda enfermiza de tomarte 2000 fotos, como habíamos dicho, no, sino ¿para qué quieres la selfie? Puedes tener una selfie para ti, una, de repente, y no publicarla, es para ti, o en la definición dice es para exhibirla ante los demás. Entonces, creo que ese es el sentido, ¿no? ¿Para qué quieres la selfie? Porque vemos, Paola siempre nos pone la reflexión en el lado positivo y en efecto, la selfie en sí misma, pues te puedes divertir con ella, ¿no? Pero también viene el sentido, ¿para qué quieres entonces esa selfie? Si la quieres para aparentar, porque además todos somos una apariencia, también todos proyectamos algo, lo cual tampoco es malo, ¿no?
sino el tema es a qué grado te afecta el querer simular o pretender eso que decíamos, ¿no? Que ya eso te cueste la vida, ¿no? En el intento. O que ya pares en el psiquiatra o con el psicólogo porque ya te representa un problema muy serio, ¿no? Entonces, ¿qué es la cuestión entre la foto como algo real, el objeto real, o la virtualidad como tal, ¿no? La vida como virtualidad. Y ahí es donde ya pierde fondo la cosa, ¿no? Entonces creo que con esa reflexión me iría. ¿Cómo vas a tomar la selfie? ¿Como una virtualidad que incluso te pierdas en ella y pierdas tu propia facticidad, tu propio objeto real, o te puedes divertir con ella? Muchas gracias. Hasta luego. Chao.